vida cristiana, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con los estudios de los viernes. La verdad es que le decía a los chicos que es una sensación muy extraña, ¿no? Estoy más nervioso ahora que no hay nadie que cuando hay audiencia, que estamos todos juntos, ¿no? Las cosas que hace el Señor, la unidad nos lleva a la familiaridad, a sentirnos a gusto los unos con los otros. Bien, siguiendo el estudio de Lucas, hoy vamos a estudiar una parte del capítulo 12 de Lucas, donde Jesús hablando con sus discípulos, hace una serie de advertencias importantes que nosotros en la actualidad debemos recoger, meditar en ellas y evitar que se produzcan en nuestras vidas. Voy a ver en concreto desde el capítulo 12 al principio hasta el versículo 21, desde el 1 hasta el 21. En lugar de leerlo todo de una tirada, voy a leerlo por partes y vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? En la primera parte, del versículo 1 al versículo 3, Jesús habla sobre la levadura de los fariseos. Nos dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Bien, este fragmento del versículo 1 al 3 es una aclaración del capítulo 11, de los versículos anteriores, en los que Jesús está arremetiendo contra los fariseos, porque les describe como personas que tienen apariencia de piedad, apariencia de santidad, pero por dentro están muertos, porque están cargados de pecado. Y hace el tema de la levadura, evidentemente este texto no hay que interpretarlo literalmente, sino metafóricamente. Es decir, Jesús está utilizando una metáfora, está comparando la levadura con la hipocresía, con el pecado de los fariseos. Y vamos a ver por qué. Mirad, en primer lugar, la levadura es algo muy conocido en los tiempos de Jesús y en la antigüedad, y para el pueblo judío, para Israel, la levadura estaba cargada de un gran simbolismo. Es decir, para ellos no era solamente una sustancia o un componente que se empleaba para, hinchar la masa y poder hacer el pan, ¿de acuerdo? Y que resultara más esponjoso, sino que está cargado de simbología. Fijaros, en Éxodo, capítulo 12, versículos del 14 al 20, Dios estableció que una de las maneras de festejar la fiesta de la Pascua era usar pan sin levadura. Nos dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. O sea, fue algo que Dios estableció cuando sacó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto y le llevó a la tierra prometida. Fue un mandamiento que estableció Dios a su pueblo.
Y lo hizo por dos razones, y ahí está el simbolismo. Mirad, lo estableció, en primer lugar, porque Dios quería hacer recordar a Israel que cuando les sacó de Egipto no les dio tiempo a fermentar el pan, porque lo sacó apresuradamente para llevarles a la tierra prometida. Y los judíos tenían que recordar precisamente la manera en que Dios les sacó de Egipto, de esta manera tan apresurada, tan rápida. Y en segundo lugar, porque para Dios la levadura simbolizaba todo lo pecaminoso que acecha al creyente. El pan sin levadura representa una masa pura, es decir, haciendo una extrapolación a los cristianos, un creyente sincero, auténtico, genuino. Eso es lo que representa el pan sin la levadura. En 1 Corintios capítulo 5, versículos del 6 al 8, el apóstol Pablo dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una analogía con ese mandamiento y con ese momento histórico del pueblo de Israel, donde Dios estableció el que el pueblo de Israel durante esos 7 días no hiciera pan con levadura. Así que, fijaros, cuando Jesús está hablando de guardarse de la levadura que leuda la masa, está refiriéndose a algo que su auditorio, es decir, las personas a las que dirige su discurso, conocían muy bien. Jesús está hablando en su lenguaje porque está dirigiéndose a los judíos. Está aludiendo a la fiesta de la Pascua y a la prohibición de fabricar el pan con levadura, pues como hemos visto, el creyente debía mantenerse en esos días puro, sin mancha delante de Dios. Así que cuando se hace mención a la levadura de la hipocresía, Jesús dice la levadura de la hipocresía, es interesante, de esta manera ya está calificando la actitud de los fariseos por sí misma como pecaminosa. Y además, peligrosa para los seguidores de Cristo. Recordad que a partir del capítulo 12, Jesús entabla una conversación ¿con quiénes? Con sus discípulos. Después de hablar y de describir a los fariseos, ahora está tranquilo y está hablando, bueno, hay multitudes, pero se está dirigiendo a sus seguidores, a sus discípulos, ¿no? Y le dice: guardaos, porque esta actitud de los fariseos no solamente es pecaminosa, no solamente es como la levadura, sino que también es peligrosa para vosotros. Los fariseos estaban revestidos de pecado, y de pecado de hipocresía. Representaban ese pan impuro que los israelitas no podían tomar durante los días de celebración, ni tampoco podían emplear en ninguno de los sacrificios. Por eso, en 1 Corintios, que hemos leído, el apóstol Pablo dice: aquí el sacrificio es Cristo. ¿Vale? A eso se está refiriendo. Por lo tanto, metafóricamente, Jesús está diciendo dos cosas, dos advertencias muy importantes. Número 1, el pecado en la vida del creyente, este pecado, el pecado de la hipocresía, es muy contagioso, algo así como el COVID-19. Y además se multiplica de una manera exponencial, tal como hace la levadura con el pan. El pecado todo lo contamina y hace crecer el mal en el corazón de los hombres. Mirad, el mal en el ser humano nunca se reduce, nunca mengua. La sociedad actual ha avanzado extraordinariamente, pero si os dais cuenta, moralmente, no hemos avanzado absolutamente nada. Podremos tener tablets, portátiles, comunicaciones, podríamos haber llegado a la luna, pero si os dais cuenta, los pecados del siglo XXI son exactamente los mismos de los pecados de la antigüedad.
El ser humano cree que puede mantener por sí mismo a raya el mal que mora en él. Pero eso no es cierto, es un engaño. Por eso existen las leyes. Decía el pensador Thomas Hobbes, decía, el hombre es un lobo para el hombre. Es un lobo para el hombre. O sea, si no existieran leyes, si no existieran límites al mal del ser humano, ya habríamos acabado con la civilización hace mucho tiempo. Ahora bien, lo interesante también es que hay una segunda parte, porque fijaos, Jesús dice, podría haber dicho, guardaos del mal o de todo pecado. Lo podría haber dicho. Sin embargo, Jesús, dirigiendo a sus discípulos, que ya habían conocido la verdad del Evangelio y que por tanto conocían la vida cristiana, les dice que tengan cuidado no de cualquier pecado, sino del pecado de la hipocresía. ¿Y por qué el pecado de la hipocresía? Bueno, recordemos que la palabra hipócrita significa básicamente un actor, alguien que está representando un papel. Así que la hipocresía es de los pecados más peligrosos en el creyente porque engaña su corazón. Pues al igual que hace la levadura, que da un aspecto agradable y esponjoso al pan, atractivo, así opera la hipocresía. Hace que el creyente crea más en una apariencia de bondad y de virtud, aunque por dentro se encuentre con un corazón alejado de Dios. Y los fariseos eran así. Jesús en los capítulos anteriores los describe perfectamente. Por fuera se mostraban con vidas piadosas, pero en realidad lo hacían para engañar a los demás, porque querían tomar posición en la sociedad de aquel día, entre el pueblo judío. Jesús les llama, fijaros, sepulcros blanqueados, porque por fuera parecen hermosos, pero por dentro contienen a un muerto, a una persona que espiritualmente se encuentra muerta para Dios. En Lucas, capítulo 11, versículo 44, justo en el capítulo anterior, nos dice Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! La advertencia, por tanto, de Jesús a sus discípulos es clarísima, contundente. No os dejéis engañar por vosotros mismos, alimentando la falsa apariencia de bondad, es decir, alimentando la hipocresía. Porque ante los hombres podemos llevar una doble vida, pero ante Dios no hay nada que sea oculto. Él todo lo ve, todo lo conoce. Ante Él todo es mostrado. No se le puede engañar a Dios. La hipocresía también tiene otra consecuencia. Y es que además hace crecer, como la levadura, todos los demás pecados. Podemos leer el libro de John Owen para darnos cuenta de que un pecado conduce a otro. Porque al vivir un engaño, el creyente renuncia a combatir el pecado en todas sus formas, rindiéndose ante su poder. Y eso es exactamente lo que les pasaba a los fariseos. Los fariseos entendían que agradar a Dios era cumplir con una religión, con una serie de mandamientos, reglas, normas, preceptos. Veían la religión como algo externo. Y los cristianos tenemos que tener cuidado de no contaminarnos con la enseñanza y con la mentalidad fariseica, que defiende lo de afuera y sin embargo no atiende el estado del corazón, que es lo que realmente le importa a Dios. Y mirad, también lo externo tiene mucho que ver con las cosas materiales. Y Jesús lo advertirá posteriormente, en este mismo capítulo, a través de la parábola del rico insensato, y concluyendo además en los versículos 32 al 34, que podéis leer en casa. Y es que, hermanos, a veces estamos más preocupados también de las cosas externas. Nos encanta tener, pues, un templo hermoso, un templo lleno, y está bien. Pero no nos podemos obsesionar con esto. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos más
de tener un corazón hermoso delante de Dios y llenar el corazón de los hombres con Jesús. Y si no, daros cuenta o pensar, meditar en lo que ha hecho el COVID-19. Ha cerrado hermosos templos, ha vaciado completamente las iglesias y ha llevado a la ruina a la mayoría de las mismas, para recordarnos que lo importante no está en lo externo, sino en el interior de las personas. Juanjo lo ha dicho en estos días, desde que empezó el confinamiento muchas veces, que el COVID nos ha servido para recordarnos que lo importante, lo realmente importante, son otras cosas. Y él decía que durante este tiempo él había puesto en valor muchas otras cosas de su vida. Por ejemplo, se había centrado más en Dios, había podido meter más en la palabra, que con tantas actividades que antes del confinamiento. O sea, ha sido una bendición también desde ese punto de vista. Tengamos pues cuidado con esto y recordemos siempre esta seria advertencia de Jesús. Y hay algo en el fariseo que le hace doblemente muerto y doblemente peligroso, pero eso lo vamos a ver un poquito después. En los versículos 4 al 7, Jesús plantea una pregunta a sus discípulos. Nos dice que a quien debemos temer siempre es a Dios. Y esto está muy relacionado con el texto anterior, con lo que acabamos de ver. Pues si llevamos una vida que siempre está temiendo o teniendo miedo de la desaprobación de los demás, viviremos a expensas, viviremos atados a los demás. Haremos las cosas para aparentar ante los demás, pero dejaremos de obedecer a Dios. Y esta declaración tan contundente de Jesús supone un centramiento de la vida cristiana, en la que Dios se enseñorea de su pueblo y sus seguidores le sirven solo a Él. Y esto me recuerda a la actitud del profeta Daniel. En Daniel capítulo 1, versículo 8, nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. En el capítulo 3 de Daniel, versículos del 16 al 18, nos habla de tres jóvenes, y dice: Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Tremendo. Estos tres jóvenes, al igual que Daniel, se enfrentaron al rey más poderoso de aquella época. Y le dijo a su cara: me da igual lo que nos hagas. Me da igual cuál sea el destino de este pueblo. Yo sé que si Dios quiere me va a librar del horno de fuego. Pero que sepas y te quede muy claro, por muy poderoso que seas, que yo lo único que temo es a Dios. Y que lo que quiero es agradarle y obedecerle en todo. Y a Él solo le sirvo. Tremendo. En los versículos 8 al 9 nos habla de, dice, versículos del 6 al 7, nos dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues son los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios, lo que está diciendo aquí Jesús, es que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros de manera individual y de manera personal. Él conoce toda nuestra vida, nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestros temores, nuestros anhelos, nuestras esperanzas. Toda nuestra vida está bajo su dominio y por tanto está bajo su control. Porque, hermanos, nuestra vida no nos pertenece a nosotros.
Nuestra vida en la tierra no es nuestra, es de Él. Y tenemos que ser capaces de dejar que Él disponga de nuestra vida como le plazca, de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos. Porque estos planes y estos propósitos son perfectos y por lo tanto son los que más nos convienen a nosotros. Y es que muchas veces en nuestras oraciones pedimos a Dios que haga nuestra santa voluntad antes que la suya. Le decimos, sáname, provéeme, cámbiame de trabajo, cámbiame de casa, esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y olvidamos que Dios no está a nuestro servicio, sino que como el profeta Daniel, somos nosotros los que le servimos a Él. No confundamos las cosas. Continúa, y en el versículo 8 al 12 hace una declaración que es difícil de entender hasta ese momento en Jesús. Nos dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Aquí Jesús está haciendo una afirmación, ya digo, que para cualquier creyente resulta un poco chocante, ¿no? A lo mejor no es tan, si lo explicamos bien, vemos que no es tan difícil de entender, pero así a primera vista es chocante, es algo que como que no encaja muy bien en la lógica de Jesús. Aquí caben hacerse varias preguntas, ¿no? Me refiero sobre todo al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice Jesús que al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Es que el Espíritu Santo es tan importante, más que Dios Padre, más que Jesús, para que su negación sea considerada imperdonable. Y sobre todo, ¿cómo puede ser que el autor del perdón de Dios esté diciendo de no perdonar? O sea, algo que llama la atención. Es una declaración muy contundente. Parece como que no va en el estilo de Jesús. Pero para entender esto, tenemos que percatarnos nuevamente de que Jesús se está dirigiendo a los judíos, preferentemente. A una audiencia preferentemente judía. Y mirad, para los judíos, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ya se menciona en el Antiguo Testamento. Para los judíos, el Espíritu de Dios, por una parte, anunciaba el mensaje divino. Y por otra parte, daba a quien recibía ese mensaje el discernimiento de reconocerlo y la convicción de seguir a Dios. No bastaba entonces que el mensaje fuera anunciado, pues tal y como vemos, por ejemplo, a lo largo del Nuevo Testamento, el Evangelio fue anunciado a miles de personas, pero pocos la creyeron. Nosotros tenemos al Espíritu Santo cuando Dios nos habla a través de la palabra, cuando somos capaces de reconocer la palabra de Dios, cuando somos capaces de ser confrontados por la Biblia y reconocemos nuestro pecado, fruto precisamente del convencimiento. Cuando esto ocurre, cuando esta situación, este estado del creyente se produce, la voluntad en el creyente será movida y dirigida por el Espíritu Santo a una vida agradable delante de Dios. Nos conducirá a buscar su justicia, a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él abomina, lo que Él detesta. Jesús está otra vez aludiendo a los fariseos. Están escribiendo otra vez a los fariseos
para advertirles de que su estado espiritual está completamente muerto y que ya no hay, no es que no se les vaya a perdonar, es que no hay posibilidad alguna para una transformación. ¿Y eso por qué? La respuesta es muy sencilla. Si vamos a la definición de blasfemia, vamos a ir entendiendo por qué. Mirad, la blasfemia, según el diccionario, es una ofensa a una divinidad. Es un insulto o una irreverencia hacia una religión o hacia lo que se considera sagrado. Es una difamación del nombre de Dios. El término blasfemia proviene del griego blasfein, que significa injuriar, y feme, que significa reputación. O sea, es una actitud irrespetuosa, irreverente, injuriosa al nombre de Dios. Y el problema de los fariseos, el principal problema, y Jesús lo declara muchas veces, es que no tenían al Espíritu de Dios en sus corazones. Su conducta y su actitud eran de constante irreverencia frente a Dios. Habían perdido la plena capacidad de recibir y comprender la verdad de Dios. Estaban tan ciegos, estaban tan sordos, que estaban viendo a Dios hecho hombre y lo negaban. Podían presenciar la bondad de Dios en acción a través de los milagros y de la misericordia que mostraba Jesús y decir que eran obras del diablo. Podían estar escuchando la misma voz de Dios en Jesús y la voz de los profetas encarnadas en él y no entender, no comprender esa voz de Dios. El problema de los fariseos es que eran blasfemos porque con su mentalidad y con su estilo de vida negaban constantemente a Dios. Y lo peor de todo es que ellos pensaban que tenían la verdad absoluta y que Jesús mentía. Y es que, hermanos, la hipocresía, por eso hay una lógica aplastante en este texto, hay un orden perfecto. La hipocresía produce estas cosas. La hipocresía te conduce a la blasfemia, porque da lugar a la mentira de pensar que eres alguien que realmente no eres. Y esto es lo más peligroso que tiene la levadura que representaban los fariseos. Habían perdido la facultad de reconocer a Dios. Habían perdido la capacidad de verle, aunque físicamente tuvieran un encuentro cara a cara con él. Con un corazón así, es imposible que los fariseos reconocieran su pecado y por tanto se arrepintieran, porque el perdón de Dios viene cuando hay convicción de pecado, reconocimiento del estado miserable del creyente y un auténtico arrepentimiento. Todo va unido, es paso por paso. Si una persona nunca va a reconocer su pecado, nunca va a estar a los pies de Cristo. Y por tanto, como decía Jesús, los fariseos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ni tan siquiera sabían de lo que estaba hablando Jesús. En Marcos capítulo 4, versículos de 11 al 12, nos dice lo siguiente. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan ni les sean perdonados los pecados. Aquí Jesús está aludiendo a un texto del Antiguo Testamento que podemos encontrar en Isaías capítulo 6, versículos de 9 al 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Esta declaración no es un deseo de Dios, es simplemente una descripción de los hechos. En aquella época, mucha gente tenía a Dios hecho hombre cara a cara.
cara a cara y le llamaban que sus obras, primero que era mentiroso y segundo que sus obras milagrosas procedían del diablo. No reconocían la voz de Dios. Lo tenían cara a cara y tenían el corazón endurecido. Tenían oídos, pero no escuchaban. Tenían ojos, tenían vista, pero no tenían vista espiritual. No reconocían a Dios. Por último, voy a ver el rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a continuación, Jesús, como casi siempre hace, después de una declaración, para que se le entienda perfectamente, usa una parábola. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y más bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes. Guardaros para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es una última advertencia que quiero mencionar que hace Jesús, que es una advertencia contra el amor a las riquezas. Esta es una advertencia de la falsa seguridad que nos proporcionan las riquezas. Mirad, vivimos en una sociedad que vive por y para las cosas materiales, por y para el dinero. El dinero ocupa una posición y un lugar preferente en la vida del ser humano. Incluso, desgraciadamente, dentro de la comunidad cristiana, estamos asistiendo a un bombardeo continuo de doctrinas como la prosperidad, doctrinas antibíblicas que aprueban que el creyente tiene que ir detrás de las riquezas. Y así alimentan la codicia del cristiano, con frases como, por ejemplo: tú tienes derecho a las riquezas porque tú eres hijo de un rey. Y olvidan el verdadero espíritu del Evangelio. Olvidan el ejemplo que nos dejó Jesús de pobreza, de humildad y de servidumbre. Y es que, hermanos, la riqueza atrae porque genera poder, genera dominación sobre otros. Pero eso sí, es un poder terrenal y por lo tanto caduco y vacío. Pero en la lógica de Jesús no cabe la pirámide que el ser humano ha establecido de poder. No cabe. Y si cabe, seguramente esa pirámide será una pirámide invertida. Es decir, el que tendría que estar arriba está abajo, humillándose ante los demás y sirviendo a todos. Es el que más entrega su vida por los otros. Por eso Jesús condena no tanto las riquezas, sino el amor a las riquezas. Para Jesús, el amor a las riquezas es lo opuesto al corazón de Dios. Como digo, Dios no condena las riquezas, pero Él no quiere que olvidemos que no son nuestras, sino de Él. Y por tanto, Él desea que las pongamos al servicio de su obra, con el fin de que su nombre sea exaltado y glorificado. Por eso, el que da de lo que tiene al que no tiene, al pobre, es bienaventurado en el reino de los cielos, porque se ocupa de su prójimo y muestra su amor a él, siendo ese amor testimonio vivo del amor que hemos recibido primero de parte de Dios. Además, el amor a las riquezas crea una falsa superioridad y ejercicio de poder. Tiende a posicionarnos por encima de Dios, alimentando la vanidad y el orgullo.
En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, o sea, fijaros, el amor al dinero lleva a la codicia, a la avaricia. ¿Y la avaricia y la codicia qué llevan? Dice Pablo. Algunos se extraviaron de la fe. El amor a la riqueza lleva a la codicia. La codicia lleva a extraviarnos de la fe, a renunciar a la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Bien, con esto he terminado ya. Podría continuar, vale la pena que sigáis leyendo porque es muy rica la palabra de Dios en esta parte. Y tenemos que tomar buena nota de todas y cada una de las advertencias que nos hace Jesús. Porque esas advertencias no solamente eran para los judíos que le estaban escuchando, no solo lo eran para sus discípulos y sus seguidores, son advertencias actuales, porque esos extravíos de la fe al que refiere Pablo siguen produciéndose. Que el Señor nos ayude a llevar una vida recta y agradable delante de Él.